¿Cuántas veces has visto a alguien ser juzgado solo por no tener dinero? Parece que en el mundo de hoy el valor de una persona depende de la marca de su ropa, del coche que conduce o del apellido que lleva. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero éxito no grita, se venga en silencio? Esta es la historia de un joven humilde, rechazado y humillado públicamente, que un día juró a sí mismo, voy a cambiar mi destino. Y lo hizo. No con gritos, sino con acción. No con odio, sino con transformación. Y ahora, quien lo despreció suplica por una segunda oportunidad. Esta historia no es solo sobre amor, es sobre orgullo, dolor, superación y riqueza, de esas que van mucho más allá del dinero. Y cuando la escuches hasta el final, vas a entender por qué algunas pérdidas son en realidad liberaciones. ¿Qué pasa cuando la vida cambia el juego y cuando quien te rechazó se convierte en su mayor arrepentimiento? Prepárate, porque hoy vas a escuchar una historia real que puede cambiar la forma en que ves el éxito. Creció donde el asfalto casi no llegaba y la luz de la calle parpadeaba más de lo que iluminaba. Era el tipo de lugar donde los sueños parecían distantes, pero él no aceptaba ese destino. Desde pequeño mostraba un brillo diferente en los ojos, una voluntad que ardía con fuerza, incluso cuando todo a su alrededor intentaba apagarla. La pobreza no lo definía, solo lo moldeaba. Trabajó desde joven, primero ayudando a su madre con pequeños servicios, luego aceptando cualquier trabajo honesto que apareciera. Repartía folletos, cargaba bolsas, limpiaba vidrios de autos en los semáforos, siempre con educación, siempre con una sonrisa en el rostro. No era pereza lo que les faltaba a los humildes, era oportunidad, pero él lo sabía. Algún día la puerta correcta se abriría. Mientras otros se conformaban, él estudiaba, pedía libros prestados, veía videos en un celular de segunda mano, tomaba notas en cuadernos viejos. Leía historias de superación de gente que salió de la nada y construyó riqueza con sus propias manos. Creía en eso con tanta fe que hasta parecía locura. Pero quien duda de sí mismo ya ha perdido antes de comenzar. Su corazón estaba lleno de sueños, pero el bolsillo, ese siempre estaba vacío. No tenía tenis caros ni celular moderno, a veces ni la cena estaba garantizada, pero nunca se quejaba. Al contrario, era agradecido. Agradecía estar vivo, tener salud y seguir creyendo que el destino puede cambiar para quien no se rinde. Si hablabas con él en aquella época, escucharías cosas como no voy a ser pobre para siempre o un día haré que mi madre se sienta orgullosa. Hablaba con tanta convicción que daban ganas de creer con él. Era un soñador con los pies en la tierra, pero con el corazón en las estrellas. No quería solo dinero, quería respeto. Incluso rodeado de dificultades, cultivaba un romanticismo casi ingenuo. Creía en el amor verdadero, en la lealtad, en la bondad de las personas. Decía que cuando encontrara a alguien especial, le daría el mundo. Aún no sabía que el mundo real era más cruel que los libros que leía. Pero tampoco sabía que esa ingenuidad era fuerza, no debilidad. Era observador, prestaba atención a todo, veía cómo se comportaban los ricos, cómo hablaban, qué vestían, dónde invertían, nunca con envidia, sino con curiosidad. Anotaba mentalmente lo que podía aprender. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no?, pensaba. Y fue así, en esa mezcla de humildad y ambición, que empezó a trazar su transformación. No esperaba que alguien viniera a salvarlo. No creía en billetes premiados, ni en atajos. Creía en el trabajo duro. Sabía que el dolor era parte del proceso. Lloraba a escondidas, claro, pero no se rendía. Cada lágrima era como un ladrillo en la construcción de un futuro mejor. Aprendió que el orgullo en exceso aleja, pero la dignidad atrae. Mucha gente lo subestimaba, decían que soñaba demasiado alto, que debía aceptar su condición. Pero él escuchaba, callaba y seguía adelante. No discutía con quien no veía lo que él veía, porque él sabía que algún día su propia historia sería la respuesta. Una historia de emoción, dolor, esfuerzo y sobre todo lección de vida. Y es curioso cómo actúa el destino, ¿no? Justo cuando empezaba a creer que nada cambiaría, ocurrió un encuentro inesperado. La vida, con su forma misteriosa de actuar, pondría en su camino algo que parecía salido de una película. Alguien que, sin saberlo, encendería un nuevo capítulo en su viaje. Y ahí, amigo mío, todo empezó a cambiar. Ella llegó como quien no necesita presentaciones. Alta, elegante, con esos ojos que parecían juzgar todo a su alrededor sin mover un músculo. Venía de una familia de nombre fuerte en la ciudad, acostumbrada al lujo, la riqueza y los aplausos donde quiera que fuera. Era hija de un empresario conocido, heredera de todo lo que el dinero podía comprar. Pero lo que aún no conocía
era el valor de la humildad. El primer encuentro fue rápido, casi como en una película. Ella entró en la tienda donde él hacía entregas y por un instante su mundo se detuvo. No fue solo por la belleza, que sí era deslumbrante, sino por la presencia. Sintió algo, como si el destino le susurrara al oído: presta atención, esto va a cambiarte. Y no fue así. Intentó sonreír, pero se tropezó con las cajas. Ella ni lo miró. Pasó de largo, como si él fuera solo parte del mobiliario. Pero él notó algo, un leve gesto, una mirada de reojo. Tal vez curiosidad, tal vez desprecio. Pero en ese momento decidió. Un día ella lo vería de verdad. No como el chico pobre de las entregas, sino como un hombre con valor. A partir de ahí, su nombre se volvió un pensamiento recurrente. No era obsesión, era fascinación. La veía pasar en autos de lujo, entrar en cafés caros, rodeada de amigos que también llevaban el apellido como escudo. Pero detrás de toda esa pose intuía una soledad. Era como si, en medio de tanta riqueza, faltara algo. Faltara emoción verdadera. Ella, por su parte, apenas sabía su nombre. Pero recordaba vagamente aquel rostro, no por importancia, sino por casualidad. Era el tipo de chica que había crecido oyendo que personas como él eran invisibles, parte del fondo de la escena, y sin darse cuenta cargaba el orgullo como un perfume caro, de esos que impresionan pero no abrigan. En algunas ocasiones se cruzaba con ella por casualidad, en el centro comercial, en la calle, en eventos públicos donde trabajaba como ayudante. Siempre la misma reacción. Ella lo ignoraba, pero él observaba, cada gesto, cada palabra, no para criticar, sino para entender. Quería saber quién era esa mujer detrás del apellido famoso y del labial rojo. Fue en uno de esos encuentros que notó algo curioso. Mientras sus amigos reían fuerte y ostentaban estatus, ella estaba ausente, mirando a la nada. Eso tocó algo dentro de él. Tal vez, por más arrogante que pareciera, esa chica estaba atrapada en una jaula de oro, y él, por más libre que fuera, aún luchaba por tener un techo digno. Irónico, ¿no? En silencio empezó a desear verla de nuevo, no para impresionarla, sino para sentir que aún existía romance en este mundo de apariencias. Era extraño, lo sabía, un humilde encantado por alguien en la cima de la pirámide. Pero el corazón no respeta la lógica ni el estatus social. Él creía que incluso en el jardín más cerrado, un amor inesperado podía florecer. Algunos amigos lo advertían: amigo, esa nunca te va a mirar. Pero a él no le importaba. No porque creyera que era fácil, sino porque creía en la transformación, en el poder del tiempo, en el valor de quien siembra, incluso sin saber si cosechará. Y en el fondo, sentía que esa historia aún estaba lejos de terminar. El destino no cruza caminos por casualidad. Y fue así, entre miradas distantes y silencios cargados de emoción, que la semilla de algo comenzó a nacer. Aún no era correspondido, pero era real. Y a veces todo lo que el amor necesita es una oportunidad para crecer. Él aún no sabía lo que venía por delante, pero ya presentía. El próximo paso no sería fácil, y todo estaba a punto de tomar otro color. Él no sabía explicarlo, pero cada vez que la veía, su corazón se aceleraba. No era solo atracción, era esperanza. Ese tipo de esperanza que invade sin pedir permiso y te hace soñar despierto, aún sabiendo que quizá no llegue a nada. Pero aún así, él soñaba. Porque para quien tiene tan poco, el amor se vuelve refugio. Empezó a imaginar conversaciones que nunca ocurrieron, paseos que nunca dieron juntos, risas que solo existían dentro de su cabeza. Era como si el destino susurrara un romance invisible, de esos que solo quien ama en silencio entiende. Y él entendía. Más que eso, él creía que algún día sería posible, aunque todo dijera lo contrario. El chico soñaba con escenas simples: un café, un paseo al atardecer, una mirada que dijera yo te veo. Cosas pequeñas para quien lo tiene todo, pero gigantes para quien solo ha recibido rechazo. Él veía belleza en lo ordinario, y en aquella chica, llena de orgullo, pero llena de vida. Él veía una oportunidad de transformación, un regalo inesperado. Era imposible no imaginarse a su lado, aun sabiendo que el mundo de ella era de mármol y el suyo de cemento gastado. Aún sabiendo que él llegaba en autobús y ella en coche con chofer. Aún así, él fantaseaba, no por carencia, sino por fe. La fe de que el amor aún podía vencer el prejuicio y las apariencias. Empezó a cuidar más su apariencia. Juntaba monedas para comprar un perfume simple, pero con buen olor. Tomaba ropa prestada de su primo cuando sabía que iba a cruzarse con ella. Intentaba caminar erguido, hablar con firmeza, sonreír más, no para fingir lo que no era, sino para mostrar que, a pesar de humilde, tenía valor.
Era curioso, nunca se había prestado tanta atención a sí mismo. El amor o quizá la ilusión de él le hacía querer ser mejor, no solo para ella, sino también para él mismo. Empezó a trazar planes, no planes locos, como casarse con una heredera mañana, sino planes de crecimiento, de éxito, de cambio real, un paso a la vez. En secreto escribía notas que nunca entregaba, cartas que empezaban con "si tú supieras" y terminaban con puntos suspensivos. Era su manera de lidiar con el silencio de ella, porque aunque aún no lo mirara, él sentía que había algo, una conexión tenue, un hilo invisible, un aviso del destino. Y ahí viene esa parte de la que pocos hablan. ¿Cuánto puede doler la ilusión? Porque amar en silencio es como ver una película en la que nunca entras en escena. Él sufría, pero no se detenía, porque dentro de él habitaba algo más fuerte que el dolor, la emoción de intentar, la certeza de que aunque no saliera bien, valía la pena sentir. Empezó a trabajar más, estudiar más, ahorrar más, todo con un nuevo enfoque. Ella se había convertido en un símbolo, no de posesión ni de conquista, sino de dirección, como si su camino ahora tuviera un norte, y en medio de la rutina cansada bastaba con recordarla para que sus pasos cobraran un nuevo ritmo, un poco más de brillo. Y fue así, entre sueños silenciosos, pequeños gestos y noches mal dormidas, que nació una ilusión. Una de esas que no se compran ni se venden, que brota cuando el corazón, aunque cansado, insiste en amar. Él no sabía que todo eso estaba a punto de desmoronarse, que la vida preparaba un golpe de realidad, y que el próximo capítulo vendría con sabor a dolor. Fue un sábado por la tarde en una fiesta elegante organizada por la alta sociedad de la ciudad. Él había conseguido un trabajo temporal como camarero, una oportunidad más para estar cerca de ella. Vestía ropa prestada, el cabello peinado con gel barato, pero con un brillo en los ojos que ningún traje podía ocultar. El corazón le latía con fuerza. Pensaba que tal vez ese sería el momento. Cuando la vio, sintió que el mundo se detenía. Ella estaba deslumbrante, rodeada de amigos y con el aire típico de quien nunca había pasado por un dolor real. Respiró hondo, reunió valor y se acercó con humildad. Estaba a punto de decir algo simple, quizás un cumplido, quizás un "estás hermosa", pero no tuvo tiempo. Bastó con que ella lo mirara. Sus ojos se entrecerraron y la sonrisa que él esperaba nunca llegó. Al contrario, vino el desprecio. En voz alta, para que todos a su alrededor oyeran, ella preguntó: "¿Tú trabajas aquí?". "Ah, claro que trabajas. Pensé que estabas intentando hablar conmigo". Y se rió, una risa seca, cargada de orgullo y veneno. Ese tipo de risa que duele más que una bofetada. Sus amigos también se rieron. Algunos incluso susurraron bromas sobre él. Fue como una avalancha de rechazo. Sintió el rostro arder, como si todo el mundo lo estuviera mirando. Lo que era un sueño se convirtió en pesadilla en cuestión de segundos. Y allí, delante de todos, fue reducido a nada. No por el trabajo, sino por la humillación. Intentó disimular, tragó saliva, bajó la cabeza y siguió sirviendo. Pero por dentro algo se rompió. No era solo tristeza, era indignación. El dolor de quien solo quería ser visto como alguien digno y recibió desprecio. Eso dolió más que cualquier derrota en la vida, porque no fue solo rechazado, fue ridiculizado. Y eso deja marca. Ella, por su parte, siguió riendo. Tal vez ni se dio cuenta de la dimensión de lo que hizo. Tal vez lo vio como algo normal. Al fin y al cabo, en la burbuja en la que creció era como un reírse de los humildes. Él entendió, en ese momento, que para algunos la riqueza traía arrogancia y no sabiduría. Y entendió aún más, el amor, cuando nace del orgullo, nunca es verdadero. Esa noche volvió a casa en silencio. No comió, no habló, solo pensó. Pensó en cada risa, cada mirada de burla, cada palabra que lo aplastó. Pero también pensó en el futuro. Pensó que no podía y no iba a terminar allí, que la vida aún tenía algo grande preparado, algo más grande que ese dolor. Muchos se habrían hundido en ese momento, habrían desistido, se habrían vuelto amargos, pero él era diferente. En lugar de vengarse con rabia, decidió crecer. Crecer tanto que un día, quien lo despreció, se arrepentiría. Y no por venganza, sino por aprendizaje, por lección de vida. Y allí, en silencio, nació una promesa. La promesa no fue dicha en voz alta, pero ardía dentro de él como fuego. Un día vas a recordarme y te vas a arrepentir. Esas palabras resonaron como un mantra. Ya no se trataba de romance, se trataba de respeto, de transformación, de demostrar que los humildes también pueden alcanzar el éxito, sin necesidad de humillar a nadie. La fiesta continuó, pero algo dentro de él había cambiado. Había cambiado.
Ese día sería recordado como el punto de inflexión, porque fue allí, frente al rechazo y al dolor, donde nació la chispa de la superación. Y cuando el orgullo hiere, el alma grita por cambio. Él aún no sabía cuánto podía sorprender el destino, pero ya estaba decidido a luchar por ello. Esa noche, acostado en un colchón viejo en la esquina de un cuarto estrecho, él miraba al techo con los ojos llenos de lágrimas. El dolor de la humillación aún latía en su pecho, como si cada palabra dicha por ella fuera un clavo incrustado en el alma. Pero en medio del silencio, algo se levantó dentro de él. No era odio, era determinación. Una fuerza bruta, indomable. No quería venganza, quería transformación. No deseaba el fracaso de nadie, solo quería dejar de ser visto como nadie. Era el tipo de promesa que no se hace a los demás, sino a uno mismo. Una de esas que se susurran con los dientes apretados y el corazón en llamas. Aún te vas a arrepentir de haberme despreciado. Al día siguiente se despertó más temprano que nunca. Se lavó la cara, respiró hondo y fue a trabajar, pero con una mirada diferente. Una mirada de quien ya no acepta vivir siendo invisible. Entendió que el éxito no se trataba de impresionar a los demás, sino de vencerse a sí mismo, y que el dolor podía ser un combustible poderoso si se usaba bien. Empezó a estudiar como nunca antes. Pasaba horas viendo videos sobre finanzas, emprendimiento, inversiones, compraba libros usados con lo poco que tenía. Leía sobre historias de millonarios que vinieron desde abajo, como Howard Schultz, fundador de Starbucks, o Damon John de Shark Tank. Esos tipos lo inspiraban, le mostraban que era posible. Mientras muchos dormían, él planeaba. Mientras otros se burlaban, él escribía metas. Y mientras el mundo giraba como siempre, él preparaba su propio giro. La promesa era lo que lo mantenía en pie en los peores días. La certeza de que el orgullo de ella no vencería su voluntad de cambiar su propio destino. Eso, amigo mío, no tiene precio. Entendió que nada cambia sin acción. Decidió que necesitaba aprender una habilidad real, algo que tuviera valor en el mercado. Investigó sobre marketing digital, ventas online e incluso cómo abrir un pequeño negocio. Empezó vendiendo dulces caseros con su madre frente a casa. ¿Poco? Tal vez. Pero cada venta era un paso. Se volvió incansable. Trabajaba durante el día, estudiaba por la noche, soñaba en la madrugada, y todo eso con humildad. No se creía mejor que nadie, pero sabía que merecía más de lo que estaba viviendo. Aprendió a alimentarse del rechazo, como quien usa el veneno como cura. Y cuanto más recordaba la humillación, más fuerza ganaba. La gente empezó a notar el cambio. El chico callado ahora tenía brillo en los ojos, postura de quien sabe hacia dónde va. Aunque aún no tuviera dinero, ya cargaba riqueza por dentro. Aquella promesa lo había cambiado. Tenía más disciplina, más enfoque, más claridad. Ya no era el mismo muchacho de antes. Y nunca más lo sería. Empezó a ver las cosas con otros ojos. Lo que antes dolía, ahora motivaba. Lo que antes lo hacía llorar, ahora lo hacía actuar. Y con cada paso sabía que estaba más cerca de convertirse en alguien a quien nadie más se atreviera a humillar. No por arrogancia, sino por respeto, por transformación, por emoción verdadera. Y así, guiado por una promesa silenciosa y una voluntad más grande que todo, dio inicio al giro de su vida. El chico rechazado estaba escribiendo una nueva historia. Una que no dependía de la suerte ni de la aceptación ajena, sino del esfuerzo, del propósito y del destino. Y fue en ese ritmo que comenzaron los años de lucha. Los primeros años fueron los más difíciles. Mientras el mundo seguía su ritmo, él nadaba contra la corriente. Trabajaba todo el día cargando cajas, limpiando pisos, vendiendo lo que podía. Por la noche se sumergía en los estudios, incluso con los ojos ardiendo de cansancio. Cada sacrificio era como un ladrillo en la construcción de su propia superación. Hubo días en que la nevera estaba vacía, pero la mente llena de ideas. Él sabía que la riqueza no comienza en la cartera, comienza en la cabeza. Y por más que el cuerpo gritara por descanso, no se detenía. Porque el éxito no llega para quien espera, llega para quien insiste, incluso sangrando, incluso tropezando, incluso solo. Abrió su primer negocio con un celular usado y un paquete de internet prepago. Comenzó a vender productos importados en línea, usando todo lo que había aprendido sobre marketing digital. Los primeros meses fueron duros. Apenas vendía, pero no se rendía. Estudiaba los errores, ajustaba las estrategias y poco a poco empezó a ver resultados. Reinvertía cada centavo. No compraba ropa nueva ni salía con los amigos. Su enfoque era total. Mientras ellos se divierten, yo me construyo, pensaba.
Y así poco a poco el dinero empezó a entrar. Aún no era millonario, pero ya no necesitaba contar monedas. Ya sentía el sabor de un futuro diferente. Dormía poco, pero soñaba mucho. Leía sobre negocios exitosos, seguía inversionistas como Warren Buffett y brasileños como Thiago Nigro. Aprendía en cada clic. Comenzó a formar un pequeño equipo, a enseñar a otras personas, a multiplicar ideas. El chico rechazado ahora era un joven con visión, con propósito, con un plan. Pero nada vino fácil. Hubo momentos de caída, fracasos, productos estancados, deudas inesperadas. En una etapa casi se rindió, pero entonces recordaba la humillación y todo lo que había prometido. El dolor volvía, sí, pero traía consigo la motivación, porque quien ya ha probado el sabor del rechazo sabe el valor de cada victoria. Tuvo que renunciar a muchas cosas. Perdió amistades que desaparecieron cuando dejó de ser el pobre gracioso. Rechazó invitaciones, oportunidades falsas, atajos peligrosos. Aprendió a decir no con firmeza y sí con sabiduría. El sacrificio, entendió, es el precio que se paga por un futuro con significado. La familia empezó a notar el cambio. La madre lloraba en silencio, orgullosa. El padre, antes ausente, intentaba acercarse de nuevo. Y él seguía firme, pero con el corazón más liviano. Ya no se trataba de mostrar algo a alguien, se trataba de cumplir lo que se prometió a sí mismo, cambiar de vida, con honor y con humildad. Con el tiempo fue creciendo. De un pequeño negocio en su cuarto pasó a tener un local alquilado, luego una tienda, luego un grupo. Empezó a invertir en personas, en conocimiento, en bienes raíces. Aún no se consideraba un millonario, pero para alguien que salió de la nada ya había conquistado más de lo que muchos creían posible. Y todo eso con esfuerzo, con fe, con enfoque. El viaje apenas comenzaba, pero ya había vencido muchas cosas. Y mientras los días pasaban y el éxito se acercaba, sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que el destino venía preparando desde hacía tiempo. Un reencuentro inesperado que lo cambiaría todo. En lo que comenzó como una idea tímida se convirtió en una máquina de resultados. En pocos años, aquel chico humilde se volvió una referencia en el sector. Ya no era solo un vendedor, era empresario, mentor, inversionista. Quien antes vendía de puerta en puerta, ahora era invitado a dar conferencias sobre éxito y transformación en grandes eventos. Aprendió a jugar el juego de los grandes. Sabía negociar, liderar equipos, tomar decisiones rápidas. Construyó una empresa sólida con valores firmes, respeto, humildad y entrega. Nunca olvidó sus raíces. Pagaba bien a sus empleados, trataba a todos con dignidad, porque sabía, quien valora a los humildes atrae prosperidad verdadera. Empezó a invertir en bienes raíces, acciones, fondos. Estudiaba el mercado como quien estudia su propia vida. Leía sobre finanzas conductuales, seguía los movimientos económicos, tomaba decisiones estratégicas. El dinero crecía, sí, pero su carácter crecía más. Sabía que la riqueza sin conciencia era solo una ilusión disfrazada. Compró su primera casa con lágrimas en los ojos. Luego vino el coche. Después, los viajes. Pero nunca ostentaba, siempre fue discreto. Su mayor placer era mirarse al espejo y decir, cumpliste la promesa. Ya no necesitaba probarle nada a nadie. Irónicamente, fue ahí cuando el éxito se volvió aún mayor. La gente empezó a buscarlo, invitaciones, asociaciones, entrevistas. El chico, que fue motivo de burla, se volvió inspiración. Ahora todos querían conocer su historia. ¿Cómo transformó el dolor en fuerza? ¿Cómo pasó del rechazo a alcanzar la cima? Él sonreía y respondía, con fe, enfoque y trabajo, y una buena memoria, que nunca olvida de dónde vino. Pero aún con todo eso seguía siendo sencillo. Visitaba los lugares antiguos, ayudaba a proyectos sociales, donaba sin hacer ruido, porque quien ha sufrido reconoce el dolor en la mirada del otro. Y él se encargaba de esparcir amor, no solo éxito. Esa era la verdadera transformación, ser grande sin pisar, ser fuerte sin endurecer. Vestía bien, hablaba con elegancia, caminaba con seguridad, pero el brillo en sus ojos era el mismo de cuando limpiaba coches en el semáforo. Lo que cambió fue el tamaño de sus pasos, no su corazón. Y lo más curioso, ahora era visto como el millonario misterioso, un hombre de éxito que nadie sabía de dónde había salido. Y ella aún no lo sabía. Seguía viviendo en el mismo círculo, rodeada de apariencias, pero la vida está hecha de reencuentros y al destino le encanta cerrar ciclos. Pronto los caminos volverían a cruzarse, y esta vez con los papeles invertidos, porque donde antes hubo desprecio, ahora habría sorpresa, y tal vez arrepentimiento. Él, sin embargo, no planeaba ese reencuentro, vivía su vida en paz.
Pero el universo tiene sus propios planes, y cuando el pasado toca la puerta, no siempre es para cobrar, a veces es para mostrar cuánto hemos crecido, y sin que él lo esperara, ese momento finalmente llegó. Fue en un evento de gala donde los ricos exhiben poder y las miradas valen más que las palabras. Ella estaba allí, él también. Pero ahora era él quien llamaba la atención. El millonario discreto, elegante, con presencia fuerte. Y ella aún no sabía quién era él, pero sintió algo extraño al cruzar la mirada con aquel hombre que le resultaba familiar. Era una noche elegante, de esas con alfombra roja, flashes de cámaras y gente importante por todos lados. Un evento benéfico promovido por una fundación internacional. Él había sido invitado como homenajeado gracias a su impacto social y empresarial. Estaba impecable, traje a medida, postura elegante, mirada tranquila. Nadie allí imaginaba su origen humilde. Ella llegó minutos después, deslumbrante, como siempre. Vestido de diseñador, joyas discretas, perfume caro. Caminaba como quien está acostumbrada a ser el centro de atención. Saludaba a conocidos con esa sonrisa ensayada, llena de orgullo. Pero en medio de la multitud, sus ojos se detuvieron en un hombre que juraba haber visto antes. Fue instintivo. Algo en ella reconoció esa mirada. Había en él una firmeza, una energía diferente. Un magnetismo silencioso que incomodaba. No sabía por qué, pero sintió algo extraño. Una mezcla de curiosidad e inquietud. Como si el pasado estuviera a punto de tocar su puerta, pero con traje nuevo y zapatos italianos. Él la vio también. Y por un breve segundo todo volvió, la risa de ella, la vergüenza, la promesa hecha en silencio. Pero solo sonrió. Una sonrisa tranquila, segura, llena de quien ya ha vencido. No había rabia ni amargura, solo paz. Y un toque sutil de ironía en la mirada, como quien piensa, mira quién volvió a cruzarse en mi camino. Durante el cóctel, ella no resistió. Se acercó, inició una conversación. Creo que ya nos hemos visto antes, dijo con ese tono encantador y levemente superior que siempre usaba. Él fingió pensar por un instante, disimulando con clase. Tal vez, respondió, y ofreció una copa de espumante. El juego había cambiado y ahora era él quien marcaba el ritmo. Ella quedó intrigada. Intentaba encajar ese rostro en algún lugar del pasado, pero no podía. Era como tratar de recordar un detalle olvidado de un sueño antiguo. Mientras tanto, él actuaba con naturalidad. Conversaba con empresarios, recibía elogios, saludaba a políticos. Era evidente, ahora era alguien importante, y ella estaba confundida. A medida que avanzaba la noche, ella se sentía cada vez más atraída, no solo por su apariencia, sino por su energía, por la seguridad, por el éxito. Había allí algo que faltaba en los hombres de su entorno, propósito. Y sin darse cuenta comenzó a sonreír diferente, a interesarse más. Como quien intenta conquistar a alguien que no se impresiona fácilmente. En cierto momento ella volvió a iniciar conversación. Quería saber más, de dónde era, qué hacía, cómo había llegado allí. Él respondía con calma, dejando pistas aquí y allá, pero aún no lo revelaba todo. Quería que ella lo sintiera, que lo descubriera por sí misma, porque el verdadero sabor de la venganza es no parecer venganza. Y cuando ella preguntó su nombre completo, él finalmente respondió. Despacio, mirándola a los ojos, y allí, en ese instante, ella se congeló. Lo entendió todo y su expresión cambió. El brillo en los ojos se volvió asombro. La sonrisa, silencio y el orgullo se convirtió en arrepentimiento. Era él, aquel mismo chico que años atrás ella había humillado. Pero aún no era el momento de enfrentar el pasado. Él mantuvo la clase, la compostura y se despidió con educación. Ella se quedó allí, parada, sin reacción. El mundo parecía girar más despacio, y dentro de ella algo comenzaba a romperse. Porque ahora, finalmente, el pasado y el presente estaban frente a frente y el futuro sería aún más inesperado. Desde aquella noche no podía sacarlo de su cabeza. La forma en que hablaba, cómo caminaba, la confianza que emanaba, todo en ella reaccionaba. Era como si hubiera redescubierto algo que siempre estuvo allí, pero que su orgullo había ignorado. Por primera vez en mucho tiempo sentía algo real, no una atracción superficial, sino una emoción verdadera. Pasó días intentando saber más sobre él. Buscó en las redes sociales, preguntó a amigos, leyó artículos, y con cada nuevo descubrimiento el encanto crecía. Él era exitoso, influyente, respetado, y lo más curioso, nunca usaba eso para presumir. Era discreto, elegante, un millonario que parecía ajeno a la necesidad de ser notado. Eso la intrigaba aún más. Se preguntaba, ¿cómo no vi esto antes? Pero en el fondo conocía la respuesta.
En aquella época estaba ciega por su propio estatus, guiada por el orgullo y las apariencias. Rechazó a alguien sin mirar bien. Y ahora allí estaba ella, intentando llamar la atención de ese mismo hombre. Solo que ahora la posición había cambiado, y eso dolía. Comenzó a frecuentar los mismos eventos, fingiendo coincidencia. Se arreglaba más, sonreía más, iniciaba conversaciones siempre que podía. Pero él, siempre educado, siempre amable, pero distante. Era como si ahora fuera ella quien necesitaba demostrar algo. Y eso la sacaba de su centro, porque nunca había probado el sabor del rechazo. Hasta ahora, las amigas lo notaron. ¿Estás diferente? ¿Estás encantada con ese hombre? Preguntaban, y ella respondía con una sonrisa incómoda, intentando disimular la ansiedad. La verdad es que sí, estaba encantada, pero no solo por lo que él era ahora, sino por lo que cargaba. Una historia de superación que ella ignoró y que ahora admiraba. Empezó a recordar cada detalle del pasado, la forma en que se rió de él, la mirada de dolor, la vergüenza que causó. Sentía vergüenza, claro, pero también sentía algo nuevo, respeto, porque ahora sabía lo que él enfrentó, sabía lo que fue necesario para llegar a donde llegó, y por dentro eso lo cambiaba todo. La imagen de él no salía de su cabeza. Intentó acercarse de formas más directas, ofreció asociaciones, sugirió cafés, propuso almuerzos de negocios, pero él siempre fue cordial, siempre amable y siempre evasivo, y esa indiferencia la consumía porque nunca imaginó que un día sería ignorada por alguien que antes rogaba por su atención. El destino a veces tiene un sentido del humor cruel. Comenzó a fijarse en todo de él, los gestos tranquilos, la forma segura de hablar, la mirada profunda, y se dio cuenta de que, incluso en silencio, decía mucho. Decía que había vencido, que había superado, y que ahora era él quien decidía quién entraba o no en su vida. Eso era más fuerte que cualquier venganza. Era transformación pura, pero en el fondo ella aún creía en una segunda oportunidad, creía que el amor podía renacer, aunque estuviera roto, aunque estuviera herido, porque a pesar del dolor había algo allí, un romance no vivido, un destino que tal vez tuviera más capítulos, y lo único que no sabía era si aún había tiempo. Y cuanto más lo observaba, más sentía crecer algo dentro de sí, el deseo de cambiar, de ser mejor, de redimirse. No solo con él, sino consigo misma. Y eso tal vez fuera el comienzo de otra historia, una donde la arrogancia da lugar a la humildad, donde el orgullo cede espacio al amor. Pero, ¿sentiría él lo mismo? El momento llegó cuando ella menos lo esperaba. Estaban en una cena exclusiva, en un salón lujoso con música suave de fondo. Él estaba allí, sentado en la mesa de los grandes nombres de la noche, rodeado de admiración. Ella, decidida, cruzó el salón con pasos firmes. Ya no era curiosidad, era necesidad. Necesitaba saber quién era él de verdad. Se acercó con una sonrisa nerviosa y una copa en la mano. «Cada vez me resultas más familiar», dijo, intentando sonar casual. Él sonrió, con ese aire de quien ya conoce el final de la historia. «¿De verdad? Tal vez nos cruzamos en otra vida o en otra versión de esta». La frase quedó flotando en el aire, cargada de significado. Ella rió, algo incómoda, intentando entender la broma, pero él ya no bromeaba. Con una mirada firme bajó levemente la voz y dijo, «Tal vez recuerdes a un chico, hace años, que intentó decirte algo y tú te reíste». Su copa se detuvo en el aire, su expresión cambió, el corazón se aceleró y el tiempo se congeló por un segundo. «¿Tú?», dijo ella casi sin aliento. Los ojos muy abiertos, las manos temblorosas. Él simplemente asintió con la cabeza. No había orgullo ni ironía, había calma, la calma de quien cumplió su promesa. Y allí, en ese instante, la verdad cayó como una avalancha. Él era el mismo chico que ella había rechazado, solo que ahora, millonario. Ella no supo qué decir. Miró a su alrededor como si el mundo hubiera cambiado de color. Recordó el pasado como una bofetada. Recordó las palabras, las risas, el dolor que causó. Y ante todo eso, sintió que el suelo desaparecía. Era como si su propia historia se burlara de ella. Como si el destino dijera, ahora eres tú quien necesita mirar con otros ojos. Él, con educación, continuó, «Aquel día me enseñaste más de lo que imaginas. Debería darte las gracias». Ella tragó saliva. Intentó sonreír. Intentó buscar en su mirada un rastro de aquel cariño antiguo, pero solo encontró paz, una paz que duele más que la rabia. Porque la indiferencia, cuando viene de quien un día te admiró, corta profundo. La conversación continuó unos minutos más, pero ella ya no era la misma. Estaba despojada de toda arrogancia. El mundo giraba en cámara lenta, y él, firme, demostraba que la mayor venganza era la propia transformación.
que el verdadero éxito no necesitaba ser gritado. Bastaba con ser vivido, con clase, con dignidad, con emoción. Ella quería decir más, explicar, pedir perdón, decir que estaba arrepentida. Pero no sabía por dónde empezar, y él, educado como siempre, hizo un gesto gentil. Tocó levemente su copa con la de ella, como un brindis silencioso. Al destino, dijo, y sonrió, una sonrisa tranquila y definitiva. En su cabeza todo giraba. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué decir? ¿Cómo volver atrás y cambiar lo que hizo? Pero el tiempo, amigo mío, no vuelve. Enseña, cobra y transforma. Y en ese instante ella entendió el peso de la lección que la vida le había dado, sin aviso, sin anestesia. Y cuando él se alejó, dejándola sola en medio de la fiesta, sintió un vacío difícil de explicar. Porque más que perder un amor, había perdido la oportunidad de vivir una historia única. Una historia que comenzó con dolor, pero que podría haber terminado con amor. Si no fuera por el orgullo, si no fuera por el rechazo, si no fuera demasiado tarde. En los días siguientes ella no podía dormir bien. Repasaba cada palabra, cada gesto, cada mirada de aquel reencuentro. Era como si una herida antigua se hubiera reabierto, solo que ahora, del otro lado, sentía no solo arrepentimiento, sentía pérdida. Una pérdida que ni siquiera había sido suya, hasta darse cuenta de lo que dejó escapar. Tomó valor y lo buscó. Dejó mensajes, dejó recados, llamó. Cuando finalmente logró verlo de nuevo, fue diferente. No había fiesta, ni público. Era solo ella, frente al hombre que había despreciado. Pero ahora, con el corazón en la mano, sin maquillaje emocional, sin máscaras, sin orgullo. Respiró hondo, lo miró a los ojos y dijo, «Me equivoqué, y no fue poco». La voz temblaba. No era actuación, era dolor. Fui arrogante, fui cruel y no supe ver lo que realmente valías. Él solo escuchaba, en silencio, como quien ya esperaba eso, pero no sabía si valdría la pena oírlo. «Tú te transformaste, y yo me quedé en el mismo lugar», confesó ella. «Mientras tú crecías, yo fingía felicidad, y hoy todo lo que más deseo es volver el tiempo atrás». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era orgullo herido, era emoción pura. Aquellas lágrimas sabían a verdad, y también a tardanza. Pidió perdón, con todas las letras. Dijo que se había arrepentido desde el instante en que descubrió quién era él, pero más que eso, se había arrepentido de quién era ella en aquel entonces. «Tú no merecías eso, nadie lo merece». Su voz se rompía entre sollozos y esperanza, esperanza de un nuevo comienzo. «¿Crees que aún existe una oportunidad?», preguntó, con el valor de quien ya lo ha perdido todo, pero aún intenta una vez más. Fue uno de esos momentos en que el tiempo parece detenerse. Silencio. El viento allá afuera parecía incluso escuchar. Ella ya no era la misma chica del pasado. Pero la pregunta era, ¿acaso él seguía siendo el mismo chico? Él respiró hondo, pensó. Vio frente a sí a una mujer despojada de vanidad, finalmente vulnerable, y reconoció en ella un rasgo que nunca había visto, humildad. Pero junto a eso vino el peso del pasado, el recuerdo del dolor, la marca del rechazo, y la verdad, no todo lo que se rompe vuelve a su lugar. «¿Sabes qué fue lo que más dolió?», dijo él con voz baja. «No fue lo que dijiste, fue en lo que dejé de creer después de eso. Dejé de soñar con el amor por mucho tiempo». Ella bajó la mirada, porque lo sabía. Sabía que no todo perdón devuelve lo que se perdió, y que no toda disculpa arregla una historia. Ella lo intentó una vez más. Dijo que cambiaría, que haría las cosas diferente, que si él lo permitía, quería escribir una nueva historia a su lado, una historia verdadera, con emoción, humildad y transformación. Pero él, con serenidad, solo la miró con cariño, sin rabia, sin frialdad, sin esperanza. Y fue entonces cuando ella entendió. A veces la vida nos da una oportunidad de revisar nuestros errores, pero no siempre nos da una segunda oportunidad para corregirlos. Y él ya había seguido adelante, porque cuando el alma encuentra paz, el corazón entiende que no todo amor debe volver. Y a veces la mayor victoria es simplemente dejar ir. Él se quedó allí por un momento en silencio. No había rabia en su mirada, tampoco deseo de venganza. El tiempo había curado heridas que un día parecían imposibles de cerrar. Pero su corazón ya no latía por ella, y eso, por más triste que pareciera, era liberador. Con voz serena respondió, «No guardo rencor, pero el amor que buscas quedó en el pasado». Ella sintió el suelo desaparecer una vez más. No esperaba eso. Esperaba un abrazo, un comienzo, una oportunidad. Pero ahora recibía la verdad desnuda. Su sentimiento había llegado demasiado tarde. «Hoy entiendo que el amor verdadero no nace del arrepentimiento, nace del respeto desde el inicio», continuó él. «Y lo que sentí por ti era puro,
pero fue despreciado, pisoteado. Aquello le dolió más que cualquier otra frase, porque en el fondo sabía que él tenía razón y que ya era tarde para volver. Ella intentó argumentar, dijo que había cambiado, que ahora entendía el valor de las cosas simples, de las personas humildes, que su orgullo era un peso que ya no quería cargar. Pero él ya había tomado su decisión, seguir en paz. Su transformación había sido completa, y ahora era él quien sabía decir no. La miró con ternura, no ese tipo de ternura enamorada, sino aquella que viene de quien ya ha perdonado. Tú me enseñaste algo importante, lo que uno hace con el otro vuelve, y no es castigo, es lección, y sonrió, como quien sabe que el dolor se volvió fuerza, que el rechazo se volvió impulso, y que el amor se volvió amor propio. Ella lloró, no de rabia, sino de aceptación. El millonario que tenía delante no era solo rico en dinero, era rico en carácter, en superación, en propósito. Y eso, ella nunca lo podría comprar. Era algo que solo se conquista con verdad, con tiempo, con dolor y con coraje para seguir adelante. Espero que encuentres a alguien que te ame por lo que eres, y no por lo que tienes, dijo él, con un toque de humor sutil. Fue como un abrazo en forma de despedida, una frase simple, pero llena de emoción. Ella sonrió entre lágrimas, sabiendo que esa era la última página de la historia entre los dos. Él se levantó, la saludó con un beso en la mejilla y se fue. No había nada más que decir. Ninguna palabra encajaría mejor que el silencio de quien ha vencido, de quien transformó el dolor en destino, y de quien aprendió que a veces la mejor forma de amar es dejar ir. Mientras él caminaba hacia la salida, ella lo observaba con los ojos llorosos. Había perdido mucho más que a un hombre. Había perdido una historia, una oportunidad de ser parte de algo grandioso, una oportunidad de crecer juntos. Pero el tiempo no vuelve, enseña, y a veces enseña de la manera más dura. Y así él siguió su camino, en paz, con la cabeza en alto, con el corazón liviano y la certeza de que había vencido, no solo en lo económico, sino en la vida. Porque el verdadero éxito no está solo en los bienes que se acumulan, sino en las decisiones que se toman. Y él eligió la dignidad, la libertad y el amor propio por encima de todo. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has sido subestimado? ¿Cuántas veces dudaron de tu valor solo porque aún no habías alcanzado aquello con lo que sueñas? Tal vez hoy estés en el lugar de ese joven al comienzo de la historia, invisible, luchando en silencio, cargando el peso del rechazo. Pero, ¿y si eso fuera justamente el inicio de tu transformación? ¿Vas a seguir esperando el reconocimiento de los demás? ¿O vas a empezar a escribir tu propia historia de superación? ¿Vas a permitir que el orgullo de otros defina tu destino? ¿O vas a transformar cada dolor en un peldaño? Recuerda, quien ríe hoy puede llorar mañana, y quien es rechazado hoy puede ser la inspiración de muchos en el futuro. Entonces dime, ¿vas a seguir siendo espectador o vas a ser el protagonista de tu transformación? Comenta aquí abajo qué fue lo que más te conmovió de esta historia y cuál fue la mayor lección que te dejó. Y si quieres seguir acompañando historias como esta, que emocionan, provocan e inspiran, suscríbete al canal, activa la campanita y ven con nosotros, porque aquí la próxima historia puede ser la tuya.